Una pregunta bastante penetrante, ¿no? La de Sofar, bastante penetrante. Le dice a Job que estaría en su mente y en su corazón con tantas cosas por todo lo que le estaba ocurriendo. Pero le dice esto, ¿no? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Podrás conocer realmente a Dios en lo más íntimo? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Saben una cosa? El diablo desde siempre, desde el principio, ha tratado de poner dudas con respecto a Dios. ¿O no es así? Desde el comienzo. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, si por un momento podemos ir a Génesis capítulo 3, vamos a notar que el diablo deliberadamente, abiertamente, trata de implantar duda en el corazón de la mujer. ¿Sí? ¿Lo tienen? Génesis 3. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 5, para que tengamos el contexto claro. Pero la serpiente, que era astuta, ¿a quién representa la serpiente? Al diablo, a Satanás. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aquí viene la primera cuestión, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí viene a meter una duda, porque en realidad esto no era cierto. Dio vuelta la palabra que Dios había dicho para implantar una duda en el corazón. La mujer respondió bien. La mujer le dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, Satanás, dijo a la mujer, no moriréis. Es decir, ya aquí deliberadamente contradice lo que Dios dijo. ¿Amén? Contradice, no es que solamente, bueno, primero le trata de hacer pensar o ponerle una duda con respecto al carácter de Dios, pero ahora contradice totalmente lo que Dios le dijo. Y entonces le dice en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense el gran intento de Satanás que en definitiva tuvo éxito, le dio resultado, porque finalmente la mujer terminó haciendo lo que dijo la serpiente o en este caso Satanás. Pero estuvo allí la duda con respecto a Dios. Siempre el enemigo va a querer poner dudas con respecto a Dios en la mente y en el corazón de las personas. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en la primera carta, capítulo 2, verso 16, también les dice a ellos, en el contexto justamente de cuando habla de conocer la sabiduría y a través de la sabiduría espiritual para conocer y tener realmente el conocimiento de los propósitos de Dios, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Les pregunta, es como que ¿no? a los corintios. Pero fíjese que hace esta pregunta, que en realidad está tomada de Isaías capítulo 40. Cuando ustedes leen el capítulo 40 de Isaías, se van a encontrar con varias declaraciones similares donde Dios muestra realmente lo inalcanzable para el ser humano de poder conocer la profundidad de Dios, los designios de Dios, los pensamientos de Dios, inclusive la naturaleza de Dios. Pero tenemos que decir que de alguna manera el enemigo
le sigue dando resultado este intento. Y tenemos que decir que tal vez en alguna ocasión o en alguna oportunidad nosotros mismos, tal vez antes de conocer el Evangelio o antes de conocer al Señor, también nos hemos autoformulado esta pregunta: ¿quién es Dios? O tal vez se la hemos comentado a alguien, o tal vez la hemos tenido para nosotros mismos, porque, bueno, tal vez si hemos estado en un contexto religioso o cristiano, temimos de que nos digan qué clase de cristiano, qué clase de creyente o de persona religiosa es esta. Pero muchas personas tienen, y tal vez en su corazón, esta pregunta, esta situación. De todas maneras, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos todo lo creado, todo lo que Dios ha hecho, cuando salimos un poco inclusive del encierro de lo que significa vivir acá entre cuatro paredes, en medio de una ciudad llena de humo y de ruido, y uno puede mirar en lugares donde podemos observar la naturaleza de Dios de una manera más abierta, nos maravillamos, ¿o no es así? Y nos sorprendemos y decimos: ¿esto se hizo solo? Esto de buenas a primeras, ¿no? La teoría del Big Bang. Hubo una gran explosión. Yo que tenga memoria, cuando hay una explosión, las cosas no quedan ordenadas. ¿O no es así? No sé si alguna vez usted vio algo después que hubo una explosión, pero seguramente que queda todo destruido, todo desarmado, todo deshecho. La teoría del Big Bang de alguna manera trata de explicar a través de la antítesis, me parece, que a través de esa explosión se creó lo que hoy vemos que funciona de una manera perfecta. Que funciona de una manera perfecta. Y que si alguna imperfección vemos en la naturaleza y en lo que nos rodea, tenemos que decir, porque el hombre mismo y la ciencia misma lo reconoce, es por la intervención del ser humano. ¿O no es así? Y hay cataclismos, y hay problemas, y hay situaciones, que el calentamiento global y qué sé yo cuántas otras cosas, que son producidas realmente por la acción del ser humano. Miramos el cuerpo humano también, una creación perfecta de Dios, ¿o no es así? La complejidad del ser humano, cómo funciona cada parte del cuerpo humano. ¿Se habrá hecho al azar? Porque sí, de un momento para otro, necesitamos tal vez entender de que hubo una mente que ha diseñado las cosas, que las ha preparado, que las ha hecho como Él quiso. Siempre recuerdo que en una clase alguien dijo: es como agarrar un reloj, bueno, ahora es todo digital, pero con los relojes antiguos, ¿no? Los relojes suizos. Es como tomar uno de esos relojes y mirar la compleja, el complejo mecanismo y cómo realmente trabaja de una manera casi perfecta y decir, bueno, esto, no sé, se le cayó a alguien algo y de repente surgió un reloj que puede marcar la hora del mundo. Es antilógico, no es lógico, es algo que no es razonable. Entonces, qué importante que podamos nosotros saber que la única respuesta está en Dios mismo. Y creo que la única respuesta la tenemos en Jesucristo. Si nos preguntamos a nosotros mismos cómo es Dios, tenemos que mirar a Cristo. La respuesta la tenemos en realidad en el Señor. Y cuando miramos la palabra de Dios, esto lo vemos reflejado. Tengo un texto que leemos muy a menudo allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos del 8 al 11. Dice que Jesús les dijo a los discípulos, especialmente a uno de ellos: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Miren qué declaración. ¿Usted ha tomado conciencia de la declaración que Jesús hizo allí? Es importante esto. Jesús no solamente se lo dijo a Felipe para Felipe, se lo dijo a él para todos los que estaban allí. Está registrado en la Biblia para que esto nos llegue a nosotros y lo escuchemos nosotros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, entonces, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es una de las grandes revelaciones de Jesús. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, apeló al hecho de que realmente debían creer. El que veía a Jesús estaba viendo al Padre. El que conocía a Jesús conocía al Padre. Las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 11, verso 27, también son muy importantes. En un contexto muy conocido, Jesús dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas. Y fíjese lo que dice: y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo realmente sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Pero fíjese lo que sigue: y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué palabras maravillosas, ¿no? Porque podemos llegar a conocer al Padre a través de la revelación que Jesucristo hace de Él hacia nosotros. ¿Queremos conocer a Dios? Tenemos que conocerle a través de Jesucristo. Cualquier otro intento de conocer a Dios va a fallar. Es más, cuando no usamos el camino correcto para llegar al Padre, para llegar a Dios, porque Él, en el contexto de los versículos anteriores que leímos cuando le habló a Felipe, Él acababa de decirle que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios, nadie puede estar y llegar a la presencia de Dios para conocer a Dios, si no es por mí, dijo Jesús. De tal manera que esto es fundamental, es necesario. Cualquier otro camino está viciado. Cualquier otro camino corre el riesgo de que esté sembrado de dudas y que esas dudas las siembra ¿quién? El mismo Satanás, que lo primero que quiere hacer es que el hombre no pueda llegar a Dios ni conocer a Dios. Cuando miramos la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, los versos 2 y 3, dice: en estos postreros días, Dios, habiendo hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, está hablando de Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué maravilloso, ¿no? Qué importante que podamos entonces tener esta respuesta. ¿Queremos conocer a Dios? Vengamos a Jesús. Dice la carta a los Hebreos, en un texto que leemos muy seguido, especialmente para Santa Cena, que Jesús es el que nos abrió el camino nuevo y vivo para poder entrar en la presencia de Dios, llegar al lugar santísimo
y poder estar en la presencia de Dios. De tal manera que no hay forma, no hay otro camino, no hay absolutamente nada que podamos hacer para conocer a Dios si no es por medio de Jesucristo. Puede haber teologías, puede haber doctrinas, puede haber filosofías, pero ninguna de ellas realmente llevará al conocimiento de Dios, porque solamente por medio de Jesucristo vamos a conocer a Dios y vamos a poder tener comunión con Él. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Qué importante para nosotros que somos creyentes y cómo saber responder a aquellos que están buscando a Dios. Porque hay mucha gente que dice busca a Dios. Pero tenemos que saber que hay muchas religiones que en realidad no tienen en cuenta a Jesucristo. ¿O no? Sí, hay muchas religiones, muchísimas, digamos, religiones, y que no tienen en cuenta a Jesucristo y que en definitiva, como dice la palabra, son caminos de muerte. Porque en realidad, si no es el camino de vida, es el camino de muerte. No hay caminos alternativos, no hay cosas que se puedan ser intermedias, no. No hay atajos, no. La única forma en que podemos llegar a conocer a Dios y llegar a Dios y estar en la presencia de Dios es por medio de Jesucristo. Que el Señor nos ayude para que nosotros que tenemos este conocimiento y que lo debemos reafirmar en nosotros, que lo tengamos como una verdadera experiencia y que podamos saber cómo responderle a aquellos que están buscando a Dios. Hay personas que buscan sinceramente a Dios, ¿no? Sinceramente. Fíjense cuando el apóstol Pablo fue a Atenas y vio a los atenienses, primero pasó por la plaza y vio que estaba llena de altares. Y cuando comenzó a hablarles allí en el Areópago, le dice, ya he observado que son muy religiosos ustedes. Muy religiosos son. Y que tienen un altar que dice al Dios no conocido. Y a pesar de tener un montón de dioses, Pablo les dice, yo estoy parafraseando el texto, a pesar de tener tantos dioses, este Dios al que yo les voy a presentar es el único y verdadero Dios. Es el que creó todas las cosas, de una sangre viene todo, Él hizo el linaje de los hombres, dice Pablo. O sea, da una explicación y termina presentando a Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Porque no había otra manera de que ellos pudieran conocer. Muchos de los que se habían reunido eran personas, eran filósofos. Allí se reunían los que disertaban, los que discutían sobre distintas filosofías y posturas. Y allí se deleitaban y bueno, creían que a lo mejor de esa manera iban a conseguir algo. Cada vez más confusión. El único camino es conocer a ese Dios que no conocían, pero por medio, a través de Jesucristo. Que Dios nos ayude para que nosotros tengamos muy claro esto. Amén, hermano. Que no haya nada que nos pueda confundir. El enemigo va a tratar, porque si nos confunden esto, estamos perdidos. Mire qué sencillo. Si el enemigo logra confundirnos en esto, que es básico, fundamental para nuestra fe y nuestra vida, nos apartará del camino de Dios y nos perderemos. Entonces, que el Señor nos ayude a afirmar este conocimiento que la palabra de Dios nos muestra y la experiencia de la obra de Cristo en nosotros. Amén. Podemos mencionar, como para que podamos ver algunos atributos fundamentales en Dios, que también son y están en Cristo, que es Dios. El primero de ellos es que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Hay un texto que es muy conocido, el de Juan 4:24, que Jesús mismo dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por esto? ¿Cuál es la comprensión que puede haber acerca de esto que el Señor dice? ¿Qué imagen tenemos nosotros de la palabra espíritu? Porque muchas veces hablar de espíritu parece que fuera de algo etéreo, ¿no? Algo que está como flotando ahí en el aire. De hecho, algunas doctrinas
Cuando se habla del Espíritu Santo dicen que es solamente una influencia, ¿no? Algunas de las doctrinas bastante conocidas que andan todavía dando vuelta y que van casa por casa. Entonces el Espíritu Santo es una influencia, el Espíritu es una influencia. Qué terrible esto, ¿no? Dios es Espíritu, ¿Dios será una influencia? ¿Será algo etéreo, benéfico, pero etéreo, que anda ahí como flotando en el aire? No. Hay algo importante en esto. Sabe que en el significado de la palabra espíritu está un poco la respuesta. En realidad, espíritu significa sin cuerpo. Y este es el punto. Este concepto, que a veces nos cuesta porque nosotros estamos limitados por nuestra capacidad, nuestra poca capacidad que tenemos como seres humanos, nuestro conocimiento limitado, nuestras mentes, como se dice, finitas o con poca amplitud en el conocimiento de las cosas espirituales. Realmente esto puede traernos como cierta confusión o puede, no sé, de alguna manera ponernos en una situación de no poder comprender qué significa esto. Lo que dice textualmente y lo que podemos decir para que nos quede claro es que Dios en realidad no tiene un cuerpo físico. Amén. Y cuando estamos hablando a veces, porque alguno dirá, bueno, pero ¿cómo la Biblia dice los ojos de Dios, las manos de Dios? ¿No? Habla mucho acerca de esto, ¿no? Pero son expresiones metamórficas, habla como de una expresión que tiene que ver, antropomórfica, que tiene que ver con el hecho de que nosotros podamos comprender lo que Dios nos quiere decir. Esto no significa entonces que Dios tenga un cuerpo con la forma que nosotros nos imaginamos como el nuestro. ¿Se entiende esto? Ahí está, Dios es espíritu. Dios es espíritu. De tal manera que cuando aquellos que habían seguido a Cristo tiempo después, cuando Cristo ya había resucitado, y el apóstol Pablo habla claramente y dice, si alguno ha conocido a Cristo en la carne, físicamente, ¿qué dice Pablo? Ahora ya no lo conocemos más así. Olvídense de esa forma, olvídense de lo que vieron, porque ahora la relación que tenemos con Él es espiritual. Porque el Señor es espíritu, ¿o no es así? Amén. Lo dice allí en la 2 de Corintios, el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿no? Dice Pablo, 2 carta de Corintios, capítulo 3. Entonces, qué importante para nosotros poder comprender esta maravillosa verdad. No se limita Dios a un cuerpo físico como nosotros creemos, o a nuestras maneras de pensar, a nuestras estructuras. Dios no tiene nada que lo limite. Amén. Dios es inmensurable. Mensurable viene de medida. Mensurar quiere decir medir, ¿no? Es inmensurable, quiere decir es algo que no lo podemos medir. No podemos darle una medida a Dios. Y esto tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Cuando Salomón estaba por inaugurar el templo que había construido, el templo de Jerusalén, el primer templo, hay algo que llama la atención y que viene al caso lo que dijo. Porque Dios había prometido su presencia en ese lugar. Y Salomón dice, pero ¿cómo puede ser si, Señor, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado? ¿Se da cuenta? Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, la plenitud de Dios. Por eso es que allí está. Y cuanto más nosotros tratamos de que nuestra mente pueda comprender la amplitud, la grandeza de Dios, tanto más vamos a estar confundidos. Yo me hice una definición que a mí me sirve, y es esta, que la mayor expresión que yo pueda lograr de la amplitud de Dios, según mi conocimiento,
justamente está en mi capacidad de decir cuán grande es. Pero Dios es mucho más grande de lo que yo puedo pensar, de lo que yo puedo decir. Amén. Otro a lo mejor lo hace más chico todavía. Otro tienen Dios de bolsillo, ¿no? Como decía el pastor, que una vez le preguntó a una persona que le fue a predicar el Evangelio, y le dice, ¿usted conoce a Dios? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Mire, acá lo tengo. Un Dios de bolsillo, ¿se da cuenta? Entonces, que el Señor nos ayude. En esto, cuando leemos el capítulo 40 de Isaías que mencionamos hoy, los textos 18, 21 y 25, Dios dice de sí mismo, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Qué imagen? ¿Podemos comparar a Dios a algo? Cuando Él es el que está por encima de todas las cosas. Dice que Él es el que se sienta sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores delante de Él son como nada, como langostas. ¿Se da cuenta? Entonces, qué importante que nosotros podamos comprender esta verdad. Dios es inmensurable, Dios es inmedible. No lo puedo reducir a mi comprensión porque lo estoy achicando solamente a lo que yo pienso, a mi capacidad. Y Dios es mucho más grande que mi capacidad y que la suya y que la de todos juntos. Dios está por encima de todos. Amén. Y esto nos alegra porque tenemos un Dios grandioso, maravilloso, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y este es el Dios en el cual creemos. Amén, hermanos. ¿Tiene usted? Ahora, ¿cómo será y cómo? No, por eso decimos, cuidado, que el enemigo no quiera venir a meter, porque nos va a enroscar en alguna cosa de esa. ¿Vio? El que se mete en eso, seguro que termina confundido. Termina negando lo que dice Dios de sí mismo en la Biblia, que es la palabra, es su palabra. Y termina de alguna manera haciendo teorías humanas que solo pueden concebir cosas fabricadas por la mente humana. Y Dios es mucho más grande que todo esto. Amén. Dios entonces es espíritu y Dios es inmensurable. La segunda cosa que debemos comprender es que, a pesar de que Dios es espíritu, Dios es una persona. Y este es otro punto. Dios es una persona, porque bueno, si es un espíritu, entonces es algo impersonal. Pero no es así. La Biblia dice que Dios es una persona. La Biblia enseña que Dios nos ama, que Dios habla, que Dios dice, que Dios piensa. Mis pensamientos para con vosotros, ¿no? Son pensamientos de paz. Él nos habla a través de su palabra, por medio de Jesucristo. Dios nos ama, con amor eterno te he amado, dijo el Señor, ¿no? O sea, todo esto realmente lo atribuimos a alguien que tiene cierta personalidad. Y esto es algo importante que podamos comprender. Dios tiene todas las expresiones de la personalidad. Nuestra mente no puede captar justamente y concebir a una persona o que una persona sea persona si no tiene un cuerpo físico. Y ese es un problema nuestro, porque evidentemente podemos ver hasta dónde nosotros nos da la visión física, la visión humana. Dios no está limitado por un cuerpo, sin embargo es una persona. Él siente, Él empatiza con las necesidades, los problemas, las tristezas que enfrentamos, se compadece de cada uno de nosotros. Y qué hermoso esto, ¿no? Que podemos realmente saber que podemos estar en la presencia del Señor y podemos hablar con Él. Amén. No estamos hablando en el aire, como en una cosa. No, sabemos que está
Él está allí. Por eso, tal vez es que muchas de las religiones han tratado de darle forma a Dios de distintas maneras, de distintas formas. Una religión de una manera, otra religión de otra, le han dado una forma y adoran a distintos dioses, que en definitiva no son dioses. No son dioses, ninguno de ellos, aunque digan que esta es una figura del Dios del cielo. ¿Y quién puede hacer una figura del Dios del cielo? Y alguno dirá, bueno, pero esta es la imagen de Cristo. ¿Y quién puede realmente...? Mire, están buscando el sudario de Cristo, ¿vio? ¿Para qué lo están buscando? Para saber cómo era. Y no lo van a encontrar, a menos que haya algún, como hay en el mundo, alguno de esos fraudes y alguien diga, bueno, mire, yo encontré tal cosa y se pueda decir una cosa que no es. Pero si el apóstol Pablo está diciendo que si lo hemos conocido en la carne, se lo está diciendo quizá a muchos de los que estaban todavía en tiempo de Pablo y que a lo mejor en forma física lo habían conocido, no habían pasado muchos años. Seguro que había algunos que habían conocido al Señor. Pero ahora no lo conocemos más así. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, donde habla de la revelación de Jesucristo, ¿usted leyó eso? No lo vamos a leer ahora porque vamos a ser muy largo. Pero cuando usted empieza a mirar la descripción que Juan, allí en la isla de Patmos, tiene de Jesucristo, nos quedamos sorprendidos, porque la descripción no podríamos, su voz era como el mar, ¿no? Sus ojos llama de fuego, su pelo era, blanco, sus pies como bronce bruñido, brillante. Si tuviéramos que dibujar esa descripción, se parecería a una de esas imágenes que vemos en la ciencia ficción de los superhéroes y de los superpersonajes de los chicos. Sería un ser que no es compatible con la naturaleza humana y que nos daría... es imposible que podamos hacerla, porque no es el objetivo de esa revelación que Juan tuviera una imagen de cómo era realmente el Señor en espíritu, sino lo que simbolizaba. El bronce bruñido de los pies simbolizaba juicio. El blanco de su cabello simbolizaba pureza. Los ojos de llama de fuego, lo penetrante de su mirada, que todo lo ve. Amén. Su vestido, toda esa imagen tenía un simbolismo. Entonces, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos comprender, podamos ver esa verdad de una manera verdaderamente sencilla. Dios es una persona que se acerca a nosotros y se acercó a nosotros por medio de Jesucristo. Creo que la demostración de que Dios conoce cuál es nuestra necesidad de haber visto o de ver una representación física, la tenemos en la encarnación de Cristo. Dios se hizo hombre. Amén. Pero una vez que el Señor se encarnó y se hizo hombre, el Señor mostró de qué manera podemos llegar a Dios. Fue solamente un estadio de su existencia, en el sentido de que era necesario que Él viniera y se hiciera como uno de nosotros para poder realizar la obra de redención, morir en nuestro lugar y así redimir a toda la humanidad, a todos los seres humanos, muriendo Él como un ser humano, para darnos a nosotros la posibilidad de la salvación y de la redención, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero ahora necesitamos comprender. Por eso, cuando hablamos de la Trinidad, decimos que es un Dios en tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Ninguno es una influencia.
Ni Dios el Padre, ni Dios el Hijo, ni tampoco Dios el Espíritu Santo es una influencia, sino que es una persona de la Trinidad. Que el Señor nos ayude para que esto quede bien afirmado en nosotros. La tercera cosa que podemos decir es que Dios es santo y es justo. ¿Usted cree que Dios es santo y es justo? Amén. ¿Hay alguien santo como Dios? Que levante la mano. No hay nadie. La santidad de Dios es una santidad absoluta. Cuando Isaías tiene esa visión, capítulo 6 del libro de Isaías, tiene esa visión de la gloria del Señor, ¿no? Del Señor sentado en el trono y las faldas llenaban el templo, una visión que llegaba del cielo a la tierra. Fíjese, una visión terrible, ¿no? ¿Cómo podríamos representar esto? Vio que los sueños a veces o las visiones no son, no las podemos tomar en cuenta muchas veces en el sentido de que pueden tener un significado, pero muchas veces no las podemos materializar. En este caso, el trono de Dios y las faldas o su túnica llegaba hasta llenar el templo donde estaba Isaías. Esto habla de la grandeza de Dios. Pero lo que nos llama la atención es que los ángeles que estaban proclamando allí en ese templo, ¿qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Qué hermoso esto, ¿no? Que podamos verdaderamente comprender esta verdad. Esta santidad de Dios es una santidad absoluta y perfecta. Como también su pureza. Como también podemos decir que Él es totalmente puro. Por eso Él no tiene nada que ver con el mal. No lo podemos mezclar a Dios con lo malo. Amén. Por eso es que el Señor, y esto lo tenemos en primera instancia desde el comienzo, cuando mencionamos antes el Edén, mientras su creación se mantuvo, y hablo de la creación del hombre y de la mujer, se mantuvo en santidad, pudo gozar de la presencia del Señor, de la bendición de Dios. Pero cuando ellos por desobediencia pecaron, ¿qué pasó? ¿Pudieron estar juntos con Dios así de nuevo? No. El pecado cortó la comunión con Dios, porque Dios, un Dios santo, no puede estar junto con el pecado. Por eso que el creyente que es santificado por la gracia de Dios no puede vivir en pecado, porque es un contrasentido, ¿no? No es compatible Dios con el pecado. Entonces, la santidad de Dios es absoluta y perfecta. Nosotros somos llamados a santidad. Nosotros somos llamados a participar de su santidad. Nosotros somos llamados a que la santidad se pueda perfeccionar en nuestra vida a través del temor de Dios, dice la palabra. Y el apóstol Pedro habla muy claro acerca de esto, ¿no? Dice que debemos ser santos porque Él es santo. Pero debemos comprender que esa santidad completa y absoluta que le pertenece a Dios no es la que nosotros hoy podemos realmente obtener aquí en la tierra. Mientras estemos en este cuerpo, esta santidad está condicionada de muchas maneras. Pero sí tenemos que ir creciendo en el nivel de santidad. Cuando estudiamos teología en el Instituto Bíblico se nos dice que la santidad tiene dos aspectos, el instantáneo y el progresivo. El instantáneo porque cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, salimos de ser pecadores perdidos y ahora somos santos justificados. Amén, es un cambio de posición. Pero ahora que hemos sido puestos en el camino de la santidad, debemos avanzar en esa santidad. El escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 6, dice que debemos ir camino a la perfección,
debemos ir perfeccionando nuestra vida. Y esa santidad debe realmente ser perfeccionada en nosotros. Y Dios es un Dios justo. Dios es justo. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos que hablar de Jesucristo. Porque Jesucristo mostró que es justo a través de la obra de Cristo. Es decir, Jesucristo es el que vino a hacer posible que nosotros seamos justificados, perdonados, limpiados de nuestros pecados para poder entrar en la presencia de Dios y vivir una vida gloriosa y eterna solamente a través de la obra de Cristo, solamente a través de lo que Él hizo por nosotros. Y como muchas veces decimos, Él tomó nuestros pecados y nos cubrió con su justicia. Amén. Y entonces Él tuvo que pagar el precio. Dios es un Dios justo. El pecado no podía quedar impune y no quedó impune. Hubo quien murió por la humanidad pecadora y ese que murió por todos es Jesucristo. Es decir, que de alguna manera Dios ha hecho justicia en Jesucristo para que todos nosotros podamos recibir la salvación. Por eso dice la palabra que hemos sido hechos justicia de Dios en Él. Que Dios nos ayude para que podamos comprender esta verdad. Y el último aspecto, yo creo que es uno de los más importantes, que hace a la esencia del ser de Dios, es el amor de Dios. Es el amor de Dios. ¿Usted cree que Dios es amor? Amén. No tiene amor Dios. Es amor. Dios es amor. Y ese punto es fundamental. Dice los textos que leemos generalmente en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Aunque la justicia de Dios demanda que todo pecado sea castigado, porque si no Dios no sería justo, sin embargo, el amor de Dios provee la redención para nosotros que somos los pecadores, por medio de Jesucristo. Dios nos ama a pesar de nuestra situación pecaminosa. De hecho, cuando Jesucristo murió por nosotros, todos nosotros éramos pecadores. Todos nosotros estábamos fuera de la salvación de Dios. Pero por medio de la obra de Cristo, ahora tenemos la oportunidad, y solamente por la fe en Él, de recibir la justificación de vida. Porque el amor de Dios es el que realmente ha provisto esa bendición. Hay un texto que creo que es el más conocido de la Biblia, y tal vez para que podamos hacer un ejercicio en esta mañana, vamos a decirlo todos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso, ¿no? De tal manera nos amó Dios que entregó a su Hijo para que nosotros podamos recibir la vida eterna. Nunca podemos ni debemos dudar del amor de Dios. El enemigo también nos va a hacer, o de alguna manera va a intentar que dudemos del amor de Dios. Estamos pasando por una necesidad, mirá, dice, ¿así Dios te ama? ¿No? Es muy astuto el enemigo. Y a veces situaciones específicas o concretas de nuestra vida pueden ser aprovechadas por el enemigo que viene a tirar algún dardo de fuego. Amén. Alguna duda para poder vulnerar nuestra defensa. Pero usted tiene que estar bien armado. Y usted sabe que realmente Dios es amor. Y que el amor de Dios está por sobre todas las cosas. Y que los propósitos y los designios de Dios, que no los conocemos nosotros a la perfección, siempre son perfectos. Y que la voluntad de Dios para nosotros siempre es buena. Amén. Diga amén. La voluntad de Dios para nosotros es siempre buena. Es agradable. Y es perfecta.
Amén. Es fácil. Pero pues por eso decía antes, no podemos cuestionar el amor de Dios. Porque me pasa algo y digo, bueno, pero ¿cómo? Entonces, no. Tengo que entender que esto es así, porque mi mente, mi situación, mi razonamiento no puede comprender los designios de Dios que van por encima de todo lo que yo pueda comprender. Pero yo sé que el resultado final de esto es bendición para mi vida. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Usted lo cree? ¿Cree en este Dios que realmente es amor? Y que ese amor es inalterable, que ese amor es eterno. Que el Señor nos ayude para que esto pueda ser una experiencia real en nuestra vida. Porque muchas veces como cristianos le damos lugar al enemigo, que nos quiera meter alguna duda. Bueno, pero mira, lo hizo con Job. Empezamos con Job hoy con un texto nada más, más que nada aludiendo a lo que dijo Sofar. Pero no, lo intentó con Job. Mirá, si Dios fuera tan bueno no estaría como está. Mirate al espejo. Y Job llega a decir, no importa, aunque yo sé que después de deshecha está mi piel, yo voy a ver a Dios. Yo voy a estar en la presencia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Di maray sandara maray shindara maray. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay un texto maravilloso que dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso. Quisiera terminar con un texto en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, el último texto, que dice, y nos habla a nosotros, los que hemos conocido al Señor, los que hemos conocido el amor de Dios. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Gloria sea el nombre del Señor.